importancia de la educación. Ayer hablábamos de eso, ¿no? De la mirada que tuvo el Papa sobre los jóvenes en general. Me llamó mucho la atención ayer la cantidad de jóvenes que postearon en sus estados, pero alguna reflexión, no por poner la foto en sí, sino una reflexión sobre ellos, sobre esta generación. De verdad me asombró, me llamó la atención gratamente que reflexionen sobre varios aspectos, sobre incluir a todos, y esas frases uno no lo tomó, no lo percibió como algo tan fuerte, pero se nota que hubo jóvenes en nuestro país que también se quedaron con aquellas palabras en Portugal. Muchos citan ese encuentro en Portugal, donde el Papa les dice: quiero a todos. ¿A quiénes? Pero repetimos, ¿a quiénes? A todos. Esa mirada de inclusión que lo noté mucho en los estados de nuestros jóvenes. Así que bueno, celebro, que veremos con el tiempo de qué manera repercute todo esto, ¿no? Y nos quedamos hablando de temas educativos porque Yanni decía, ayer nos quedó pendiente, nos interesaba, dentro de la agenda informativa de ayer, hablar de el tema escuelas privadas y la ayuda del Estado nacional. Los vouchers educativos. Correcto. Que el año pasado se implementó esta medida, se repite para este año. Desde ayer está la disponibilidad para hacer la inscripción, que puede ser hasta el 16 de mayo. El tema es que hay una serie de requisitos y eso hace que se acote la posibilidad para muchos de recibir esta ayuda estatal. Por eso queremos entender a cuántas de esas personas de Salta y cuántos de esos colegios de Salta forman parte de esta iniciativa del Ministerio de Capital Humano, porque, por ejemplo, tienen que ser de gestión privada con una subvención estatal del 75% o superior. Además, con cierta cuota escolar y demás. Vamos a preguntarle a Pablo Pereira, que es presidente de la Asociación de Establecimientos Educativos Privados, cómo funcionó el año pasado y este año que se espera. Pablo, buen día. José Corbacho desde la mañana de CNN Salta. Hola, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias por la comunicación. Gracias, Pablo, por atendernos. Primero, ¿cómo funcionaron los vouchers educativos el año pasado? Bueno, con respecto a los vouchers, lamentablemente en Salta fueron muy pocos los colegios que estuvieron, digamos, alcanzados por este beneficio, las familias que pertenecen a colegios, porque el principal requisito es que el colegio tenga un aporte estatal del 75% o más. Nuestros colegios, los colegios nucleados en AEPSA, algunos de ellos, porque tampoco son todos, hemos conseguido un aporte estatal del 15% de nuestra masa salarial, sí, que la semana pasada hemos podido cobrarlo de enero. Entonces, realmente esta medida no nos toca ni de cerca, porque solamente beneficia a aquellos colegios, en su mayoría confesionales, colegios católicos, que reciben aporte estatal, aportes superiores al 75%. ¿Y hay, estos colegios confesionales en un 75%? ¿Y tenés idea aproximadamente en números, en porcentaje? Aproximadamente, por lo que vimos el año pasado, había cerca de 18 colegios confesionales que estarían en condiciones de que sus familias accedan a este beneficio, ¿sí? Como le digo, lamentablemente es una medida que beneficia a un solo sector y no es muy federal, digamos. Esto está pensado muy en Capital Federal, en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque allá el 95% de los colegios privados tienen aporte estatal. Sí, entonces está pensado con una mirada muy centralizada. Cada provincia tiene una realidad distinta y Salta particularmente los aportes que benefician a un solo sector que lamentablemente tengo que decir que tiene ciertos privilegios que nos pone en una situación de desigualdad y con respecto a los colegios confesionales. ¿Tuvieron el año pasado consultas de padres para ver si estaban involucradas las escuelas que ustedes nuclean o no dentro de esta posibilidad? Esto también para entender el pedido de ayuda económica de muchas familias.
Consultas fueron mínimas porque las familias y nosotros nos encargamos como asociación que las distintas instituciones comuniquen a sus comunidades educativas la situación de cada colegio. O sea, hay colegios que son laicos, hay colegios que son confesionales, colegios que reciben aporte y colegios que no, y cada comunidad hoy en día sabe dónde está parado, digamos. Entonces sabemos, además hay algo de los colegios que tienen esta característica que pueden acceder a este beneficio. A nosotros lamentablemente no nos toca ni de cerca. En cuanto a la matrícula, si hacemos una comparativa 2024-2025, por lo menos dentro de su asociación, ¿aumentó, cayó, se mantuvo el número de estudiantes inscriptos? Nosotros hemos tenido un franco retroceso en la matrícula, siendo el 2024, le diría que tal vez uno de los peores en cuanto a las inscripciones. ¿Por qué? Porque lamentablemente estas variaciones salariales que se daban mes a mes, hicieron que lamentablemente los colegios tengan que retocar las cuotas prácticamente mes a mes. Entonces las familias, muchas, no pudieron seguir cumpliendo con el compromiso de pagar las cuotas, y muchos optaron por colegio más económico o tal vez la escuela pública. En contraposición a eso, la matrícula de este año, a pesar de que ha retrocedido, pero lo ha hecho de una manera no tan significativa. Hemos tenido, sí, tal vez algunos pases, pero no como fue del 23 al 24. Así que es una tendencia, sí, que haya bajado, pero no es tan negativo si lo vemos de alguna manera, claro, con una visión un poco más optimista con respecto a años anteriores. ¿Cuáles son los valores? Es más, hemos tenido un leve retorno en algunos niveles, un leve retorno. ¿Cuáles son los valores promedios que tienen algunos establecimientos educativos privados en Salta? Bien, lo que yo siempre manifiesto es que también depende de la institución, sí, y el tipo de entidad propietaria. Hay algunos que son del tipo cooperativas, que son los colegios que son más económicos, y luego hay un abanico grande según el tipo de figura legal, digamos, si es una SRL, si es una fundación, etcétera. Generalmente los más económicos son los del tipo cooperativa. Hoy el problema de una cuota podría rondar el promedio, sí. Porque hay algunos que son más económicos, en los 190, 200 mil pesos de ahí para arriba, y también para abajo en algunos casos. Generalmente nuestros asociados que son del interior tienen una cuota por ahí un poco más económica, ¿sí? Se entiende. Pensaba en que el 50% de esas familias, muchas alquilan, el 50% del sueldo se va justamente en alquileres, en servicios. Y si a uno le agrega la cuota del colegio, conozco familias que han tenido que decir, bueno, irá a la pública, inclusive en esta historia que contabas de casos que le tocaron a ustedes, que mucho incide, no la educación en sí, sino todo el contexto económico familiar. Yani tenía una consulta. Sí, quería preguntarte algo que todos los años hablamos, y es si hay algún tipo de acercamiento con el gobierno provincial sobre el requerimiento de el acompañamiento estatal justamente. Me acuerdo que el año pasado referenciaste mucho el tema de los servicios, cómo se habían encarecido los alquileres también de los inmuebles y la imposibilidad de mantener en muchos casos también los colegios con las puertas abiertas. Muchas gracias por la pregunta. Mire, a ver, lo voy a dividir en dos partes. Primera es que tal cual los servicios, como a todos, nos han subido, particularmente también algunos gastos que para nosotros antes eran fijos, como el alquiler. O sea, nuestros establecimientos, el 95% somos inquilinos, ¿sí? Y estamos lamentablemente sujetos a nuevas condiciones de los nuevos contratos. O sea, cada 3 meses tenemos actualizaciones.
Recordemos que antes de la pandemia nosotros hacíamos un contrato que decíamos este valor para este año, este valor para el otro año, y así era más fácil hacer estimaciones presupuestarias. Ahora cada 3 meses tenemos actualizaciones en todos los aspectos, por ejemplo, alquileres, seguros escolares, entonces, y no hablemos de lo que es la luz y los servicios. Volviendo al tema, y el tema principal de la pregunta, mire, nosotros hemos tenido hace prácticamente un mes una reunión con la señora ministra, que quiero destacar que ella siempre tiene una excelente predisposición con nosotros, pero lamentablemente ya desde el Ministerio de Educación están agotadas las gestiones, porque ya se nos ha comunicado que para nosotros no va a haber, digamos, ningún tipo de incremento o de actualización de este aporte mínimo que estamos recibiendo, porque sencillamente la respuesta es la que ya nosotros conocíamos desde hace 34 años de que tiene nuestra asociación, que es que no hay presupuesto. Sí, lamentablemente ya se nos ha dicho de que para al menos los privados laicos, o sea, los que no dependen de la iglesia, no va a haber ningún incremento. Nosotros, en la primera reunión que tuvimos al inicio de su gestión, el compromiso de la ministra había sido subirnos ese aporte y que haya un instrumento legal, porque hoy estamos en el aire también, que haya un instrumento legal, un decreto que diga también cuándo la fecha de pago, porque como le dije anteriormente, nosotros la semana pasada cobramos enero, ¿sí? El 15% de nuestros salarios de enero. Entonces, lamentablemente estamos en una situación total desigualdad, porque el que menos cobra de los colegios confesionales cobra 40% de su masa salarial, de ahí 60, 75 y más. Entonces, lamentablemente nos ponemos en una situación de desigualdad que yo siempre me he resistido a hablar, a decir la palabra discriminación. Siempre me he resistido esa palabra en cuanto a este tema, pero la verdad que la desigualdad que vivimos los colegios laicos, o sea, que no dependen de la iglesia, está muy marcada desde hace muchísimas gestiones, que no podemos conseguir de que todos tengamos, así como tenemos las mismas obligaciones, también tengamos el mismo derecho, porque todos sumamos a la educación de Salta. Pablo, gracias como siempre por el tiempo. Queremos charlar un poco de la cuestión voucher y aprovechamos para este tema que lo referenciamos permanentemente cuando hablamos de educación privada en Salta. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes. Que tenga buen día. Pablo Pereira, presidente de la Asociación de Establecimientos Educativos Privados, para entender la situación de los vouchers, restringido a muy pocos establecimientos educativos de la provincia. Habrá que consultar a la gente ya no está Suaina, ¿verdad? En Coprodec, que ellos tienen la mayoría de los establecimientos que sí el año pasado recibieron estos vouchers por parte del gobierno nacional, para tratar de entender cuántos son este año y qué masa de alumnos, de padres pueden estar beneficiados con estos vouchers educativos. Que ya que mencionamos, te tenés que registrar en Mi Argentina, completás el formulario en el sitio oficial del programa con los datos personales y educativos de los menores a cargo. Las instituciones adheridas al programa tienen que certificar la regularidad académica de los alumnos. También dentro de los requisitos para poder obtener este voucher es que la familia reciba un ingreso menor a los 2 millones de pesos, además del 75% de subvención estatal. Hay que tener en cuenta esa información. Familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privadas de nivel inicial, primario y secundario con este porcentaje de aporte. Los ingresos del grupo familiar no deben superar los 7 salarios mínimos vitales y móviles, es decir, 2 millones y un poquito más, según el mes de marzo. El estudiante debe cumplir con el requisito de alumno regular y además no caer en la irregularidad del
el pago de la cuota de meses consecutivos, ya que esta situación implica la suspensión temporal del beneficio. Después, a partir de ese análisis, se define cuánta es la plata que se le aporta por alumno. Dice que hay topes por nivel, 25.000 por hijo para secundaria de un colegio con 80% de subvención, 13.000 en una primaria con el 100% de subvención, para citar un ejemplo de lo que se da. Pero bueno, repetimos, no sabemos para cuántas personas estamos hablando. Claro, por eso me sobre parece